Ok, ahora sí, empezamos. Vamos a cerrar esto. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Escucha perfecto, profesor, se ve. Ok, listo. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos, bienvenidos a los nuevos integrantes del grupo de discusiones. Como ya saben, yo soy el doctor Renzo Fernández. Actualmente soy médico residente del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins de la especialidad de Inmunología y Alergia Clínica. Bueno, he sido docente de varias cátedras, dentro de ellas fármaco y fisiología principalmente, también medicina uno y también simulación. Y actualmente estoy haciendo una maestría en fisiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ok, el día de hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco. Ok, en resumen, sí, básicamente tenemos estructuras que nosotros tenemos que reconocer. Tenemos la aurícula derecha, la válvula tricúspide que está en el lado derecho también, el ventrículo derecho. Sí, tenemos que de este lado del corazón derecho, sale la arteria pulmonar, que como sabemos es una de las pocas arterias, perdón, es una de las arterias que lleva sangre desoxigenada. Luego de oxigenarse en los pulmones, la sangre regresa hacia la aurícula izquierda a través de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica, es eyectada hacia el resto de la circulación sanguínea. ¿Ok? Aquí, ¿alguien tiene alguna acotación, alguna duda, algo que haya leído, algo que le llame la atención con respecto a esta parte? Creo que no hay mucha ciencia, ¿no? Esto es anatomía al fin y al cabo. Ok. Aquí, una pregunta muy importante. Cuéntenme, doctores, ¿cuándo se nutre el corazón? ¿En sístole o en diástole? Si no pueden encender sus micros, escríbanlo en el chat. ¿En qué momento se nutre el corazón, perdón? Ya solo. Ok, Sernaque dice diástole, García dice diástole, López también dice diástole. Ok, el doctor Escobedo también dice diástole, Miranda también dice diástole. Ok. Y esto es bastante importante, doctores. ¿Y por qué, doctor? Porque imaginemos que este es el miocardio. Ok. Y acá están los vasos sanguíneos. ¿Sí? ¿Por qué el corazón se nutre en diástole? Porque en sístole, ¿qué es lo que pasa? Este músculo que está acá, este miocardio, se contrae, pues. Entonces los vasos sanguíneos van a quedar atrapados acá, no van a poder dar el aporte necesario. En cambio, cuando el corazón se relaja o hace la diástole, el miocardio se distiende y permite que los vasos puedan nutrir al corazón. Y eso es bastante importante, pues, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, cuando nosotros queremos en el miometrio, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la arteria uterina, las arterias rectas, ¿sí? Las arterias arcuatas que están por acá, ¿ok? Y luego tenemos las arterias espirales y las radiales también que están por ahí, ¿sí? Cuando nosotros teníamos una hemorragia en el útero, ¿qué teníamos que hacer? Contraer el útero, pues, ¿sí? Con oxitocina, ¿se acuerdan? Sí, era una de las funciones de la oxitocina, contraer el músculo. Y es por eso que nosotros evitábamos el sangrado.
Y lo mismo pasa en el corazón. Si nosotros, cuando el músculo se contrae, el flujo de los vasos sanguíneos disminuye, por ende el corazón no podría contraerse. Y por eso, una de las características bastante importantes es que el corazón se nutre en diástole. ¿Ok? Otra cosa importante con respecto al corazón, antes de hablar netamente del ciclo cardíaco, tenemos que hablar de esto, ¿cierto? ¿Qué era esto? Un potencial de acción de músculo cardíaco, ¿cierto? Ahí en el chat, por favor, dígame cuántas fases tiene el potencial de acción del músculo cardíaco, por favor. Vamos, ¿cuántas fases tiene el músculo cardíaco? Tiene 5, 6, 7 fases, 4. Ok, 5, 5, 5. Orejón dice 5, Escobedo dice 5, Camila Guamaní dice 5. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son, doctor? Tenemos la fase 4 o de reposo, tenemos la famosa fase 0, la fase 1, la 2 y la 3. ¿Y por qué 5, doctor? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? La 4 cuenta como una fase más, a pesar de que es una fase solo de reposo. ¿Sí? Y bueno, lo que ustedes ya recuerdan, ¿no? Aquí lo más importante es el ingreso de sodio. Aquí, en la fase 1, sale un poquito de potasio. En la fase 2, que es la más importante, perdón, ingresa el ion calcio. Y en la fase 3 sale una gran cantidad de potasio. Ok, ok. Y una consulta, doctores. ¿Alguien puede decirme alguna diferencia entre el potencial de acción del músculo cardíaco y el potencial de acción del músculo esquelético? Ahora sí, si quieren pueden encender sus micros y me dicen una diferencia. O también La escriban en ausencia el de chat. la fase de meseta, doctor. Ok. El cardíaco tiene meseta y el muscular no tiene meseta. Ok. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O es la única diferencia importante que tiene? ¿Alguien se acuerda qué diferencias tiene? El periodo 4, doctor, creo que la fase en el músculo esquelético, en la fase refractaria, es mayor. O sea, tiene que haber un mayor reposo para volver a iniciar el potencial de acción. Ok. Vale. Y si yo les pregunto, ¿dónde está el periodo refractario relativo? Porque no tiene un periodo refractario absoluto como tal, aunque algunas bibliografías dicen que sí. ¿En qué fase de las 5 que tiene marcarían ustedes que está el periodo refractario, ya sea el periodo refractario relativo? Empezamos con el relativo. ¿Alguien? Profesor, el periodo refractario no está en pleno, en todo, casi todo el, ahí como se llama, la despolarización y toda la entrada de calcio hasta que prácticamente se acaba, donde inicia y acaba la meseta, no sería, digo, donde acaba una, inicia otra meseta, sería todo el periodo refractario. No. Ok, Escobedo dice en la fase 4. ¿Alguien? ¿En qué fase se encuentra el periodo refractario relativo en el ciclo, en el potencial de acción del músculo cardíaco? Ok, por ahí Sebastián López dice 4, Samira dice 2. Ok, miren, nadie ha acertado. En Doctor, realidad, ¿es en la fase 3? exacto. En la fase 3, doctor. ¿Y por qué, doctor? Porque cuando ustedes lleguen a farmacología, van a ver que esta fase 3 es muy importante, inclusive un poquito más importante que la 0 y la 2. ¿Y por qué, doctor? Porque esta pancita que nosotros le vemos aquí al músculo esquelético
perdón, al músculo cardíaco, esto que está acá, el declive exactamente sería desde donde termina la fase 2 hasta el tercio, hasta los 2 tercios de la fase 3. Eso es lo que se considera como el periodo refractario relativo del músculo cardíaco. ¿Y por qué, doctor? Porque si tú quieres forzar una nueva contracción, o inclusive, por ejemplo, las arritmias, que nosotros sabemos que ocurren a este nivel, ocurren en este tramo que está acá. ¿Sí? Desde donde termina el 2 hasta los 2 tercios de la fase 3. Y este pequeño que está acá, sí que casi que no hay ningún eh, cambio potencial, no hay variación. Este, ok, como ustedes sabrán, aparte de todo lo que es el tema, tenemos el sistema que es básicamente recordarlo. ¿Sí? ¿Quién comanda toda la despenalización? Tenemos al nódulo sinusal que como ok, perdón, ¿dónde nos quedamos? Acá. Ok, les decía, tenemos el nódulo sinoauricular o sinusal, que también es llamado el haz de Katie-Flack, y el aurículo ventricular, que también es llamado el de Ashcroft-Tawara. ¿Ok? Sí, luego tenemos la fibra de Purkinje, el haz de His, la rama izquierda, la rama derecha del haz de His, luego tenemos las fibras de Purkinje, ¿cierto? Ok. Y también tenemos que recordar que aquí tenemos los 3 haces internodales, ¿ok? Que algunas bibliografías también lo denominan 4 haces internodales, pero en realidad el otro es el accesorio, así que no hay mucha relevancia. ¿Cuándo nos importa el accesorio? Cuando tenemos un fenómeno de reentrada, por ejemplo, en el Wolff-Parkinson-White, que vamos a ver cuando veamos este electrocardiograma. ¿Ok? Listo. Esto también es importante, siempre es pregunta de examen, ¿sí? Y también cuando ustedes roten en el hospital con los médicos, esto siempre le preguntan, ¿sí? Los músculos papilares. Acuérdense que los músculos papilares se relajan cuando se abre la válvula auriculoventricular y se contraen cuando se cierra la válvula auriculoventricular. En otras palabras, ¿cuándo se abre? Cuando las aurículas, perdón, cuando se relajan, cuando las aurículas vierten su contenido hacia los ventrículos. ¿Y cuando se contraen? Cuando el contenido del ventrículo ya está por encima del 70-80% luego de la contracción rápida o la contracción auricular, se satura todo esto de sangre y para que aumente la presión interventricular o la presión del ventrículo, se tienen que cerrar estas válvulas y para eso se contraen los músculos papilares. Otra forma en la que tienen que recordar los músculos papilares es que la complicación más grave de un infarto, de un IMA, ¿sí? Es justamente la ruptura de los músculos papilares, ¿sí? Es bastante grave. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener que entrar a cirugía cardíaca. ¿Y qué hacemos con ese paciente? ¿Sí? No podemos solucionar este problema. Todo esto está muerto, todo esto está destrozado. ¿Ok? De nuevo, simplemente a modo de resumen, cuando se contraen los músculos papilares, cuando se cierran las válvulas. Y cuando se relajan, cuando las válvulas se abren. ¿Ok? Listo. El día de hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco. Entonces, como ustedes podrán ver, su mismo nombre lo dice. ¿Qué significa el ciclo cardíaco? Es todos los procesos que ejerce el corazón cíclicamente para ejercer su función.
Según la bibliografía que ustedes lean, el ciclo cardíaco puede estar dividido entre 4, 5 o 7 procesos. ¿Ok? Que incluyen así a modo rápido, ¿sí? Tenemos el llenado rápido, el llenado lento, la sístole auricular, que también es denominado el llenado activo, ¿sí? Tenemos la contracción isovolumétrica, eyección, la eyección rápida y otra vez la eyección lenta, y por último la relajación isovolumétrica. Y una vez que tenemos la relajación isovolumétrica, volvemos acá al inicio. ¿Ok? Lo primero que quiero que recuerden para poder nosotros hablar del ciclo cardíaco es esto que está acá. ¿De dónde a dónde se mueve la sangre? La sangre siempre se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Eso qué quiere decir, doctor? No sé, si en la aurícula hay más presión que en el ventrículo, la sangre se va a mover hacia ahí. Si en el ventrículo hay más presión que en las válvulas semilunares y aórtica, perdón, semilunares, sí, claro, en la aórtica y en la pulmonar, el flujo se va a mover hasta ahí. ¿Ok? Sí, este concepto, aunque lo crean muy simple, es el punto de partida para toda esta jarana. ¿Ok? De nuevo, ¿de dónde a dónde se mueve el líquido o el fluido, en este caso la sangre? De un lugar de mayor presión a menor presión. ¿Ok? Listo. Este cuadro que está acá me pareció bastante interesante, es una forma bastante buena de resumir todo lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿sí? El ciclo cardíaco ustedes lo pueden aprender desde cualquier parte si ustedes se sienten más cómodos abarcándolo desde la relajación isovolumétrica, de la contracción isovolumétrica o cualquier otro punto que ustedes quieran, ¿sí? Como es un ciclo, ustedes lo pueden tomar como ustedes mejor se les acomode. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren, ¿no? Este cuadrito que está acá les va a resolver la vida, pero antes hay que llenarlo. Entonces, vamos a empezar en la sístole ventricular, ¿ok? La primera, la primera fila que tenemos acá es cómo está la presión auricular versus la presión ventricular. ¿Ok? En el segundo cuadro, ¿qué vamos a ver, doctor? Aquí vamos a ver la presión de las válvulas semilunares versus la presión ventricular. ¿Ok? En la tercera cajita, ¿qué vamos a ver, doctor? Vamos a ver cómo están las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? Acá abajo, ¿qué vamos a ver? Cómo están las válvulas semilunares. No estamos hablando de presiones, ¿ah? Vamos a preguntarnos cómo están las válvulas. ¿Ok? Y por último, vamos a preguntarnos cómo está el EKG acá. ¿Ok? Si no saben qué, permítanme 2 segundos. Le voy a poner acá con un texto así simple, porque creo que no van a entender mi letra y se van a confundir un poquito. 2 segundos, por favor.
Ok. Eh, respondiendo a tu pregunta, García, sí, lo puedes llamar como llenado ventricular, pero mira, vamos a partir desde este punto, vamos a dividirlo en estos cuatro sucesos porque quiero que se pongan a la par. Ok, a la izquierda tienen la leyenda de lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Miren, vamos a ir llenando el cuadro poco a poco. Entonces, estamos en la sístole ventricular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la sístole ventricular? Ah, perdón. Acá hay dos sístoles ventriculares. Esta sería diástole, perdón. Corríjanlo en sus diapos, por favor, no me di cuenta. Sí, hay dos sístoles. Tienen razón. Ok. ¿Qué pasa en la diástole ventricular, doctores? Cuéntenme. ¿Qué entienden ustedes por diástole ventricular? ¿Qué entienden ustedes? Si quieren lo pueden escribir en el chat o me lo dicen. Activen sus micros. Recuerden que acá están para conversar. Esa es la idea de discutir. Relajación. Ok, solo relajación. Solo se relaja el músculo, no pasa nada más. Relajación ventricular y también obviamente un periodo de nutrición en los ventrículos. Ok. Yo les pregunto algo, doctores. La presión en los ventrículos, cuando se están relajando, ¿cuánto es? Miren, ¿no? Esa pregunta es bastante importante. ¿Y por qué, doctor? Vamos acá. Una vez que el ventrículo ya eyectó la sangre, ¿sí? Aquí queda un poquito de sangre, ¿sí? Que ahorita vamos a definir lo que es el volumen telesistólico y telediastólico. ¿Ok? Queda un poquito de sangre, ¿cierto? Sin embargo, una vez que ya eyectamos toda la sangre, ¿sí? Porque ya pasó la relajación isovolumétrica, ¿qué va a empezar a pasar? La sangre que viene de aquí, desde la vena cava inferior y la vena cava superior, va a seguir llenando ¿a quién? A la aurícula derecha. A las aurículas en realidad. ¿Ok? Vamos a hablar en este caso del lado derecho. Entonces, si aquí la presión prácticamente es cero porque ya no tiene casi nada de líquido, y aquí se está empezando a llenar el líquido, ¿qué va a pasar? La presión en la aurícula va a ser mayor que en la del ventrículo. Entonces, doctor, ¿de dónde a dónde va a ir la sangre? Va a ir de un lugar de mayor presión a menor presión. Entonces, doctor, ¿cómo está la presión de la aurícula versus el ventrículo? Aquí la aurícula le gana al ventrículo. Y aquí ocurren dos sucesos bastante importantes, ¿cierto? El 70-80% del ventrículo, ¿cómo se llena? Pasivamente, ¿sí? Pasiva, pues, porque la presión de las aurículas es mayor que la presión en los ventrículos, ¿ok? Y luego tenemos una fase en la que este 20% se termina de llenar, ¿sí? Y hay un evento bastante importante aquí. ¿Qué ocurre para que se llene ese 20% que falta? La contracción auricular. Muy bien, Segarra, muy bien, García. La contracción auricular. ¿Ok? Si se perdieron un poco, vamos de nuevo acá, en este gráfico, un poquito más grande. ¿Ok? Como les decía, la sangre está retornando desde la vena cava inferior, ¿sí? Y la vena cava superior, que está por acá. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula.
¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Como les decía en ese momento, en el ventrículo queda muy poquita sangre. Entonces, solo viendo este gráfico, ¿dónde va a haber más presión acá? En las aurículas. Entonces, la presión auricular es mayor que la presión ventricular. Y como les decía, si es que hay diferencia de presiones, ¿de dónde a dónde se va a mover la sangre? Del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. ¿Ok? Como les decía, 70% del llenado del ventrículo es pasivo. ¿Ok? Que también le llaman, ¿cómo le llaman? Llenado rápido o llenado lento. ¿Ok? 70-80%. Llenado lento, pues. Luego viene el llenado rápido. Y este 20%, ¿quién lo aporta? La contracción de las aurículas. ¿Ok? Volvemos a nuestro gráfico. Doctor, ¿y cómo está la presión del ventrículo versus la presión de la presión arterial? O sea, la presión de resistencia hacia los pulmones o hacia la resistencia, perdón, o hacia todo el resto del cuerpo. Obviamente, si te he dicho que es casi cero acá, ¿cómo va a estar acá la presión? La presión del ventrículo es menor, perdón, lapsus bruscus, es menor que la presión arterial. O que la presión de las válvulas semilunares, si quieren. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo estarían las válvulas auriculoventriculares? Si te he dicho que está pasando sangre de la aurícula al ventrículo, obviamente están abiertos. Ujú. ¿Y las válvulas semilunares cómo están? Cerradas. Cerradas. ¿Ok? Y si me acabas de decir hace un momento que en esta fase, en esto que está acá, ocurre la contracción auricular, en el EKG, ¿qué veríamos antes de que ocurra la contracción auricular? La famosa onda P. Hasta aquí, ¿estamos bien, doctores? Lo repetimos de nuevo con el gráfico grande. Recuerden que aquí ustedes están para aprender. ¿Estamos bien o podemos continuar? Hola, ¿están ahí? Ok. Segarra dice todo bien, Todo, García dice todo todo bien, bien, profesor. Miranda dice todo bien. Ok, Chacasacá también, Núñez también. Ok, Todo bien, doctor. ok. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Miren, ¿ah? Otra vez. Continuemos entonces. Vamos a nuestro gráfico grande. Una vez que ya se llenó todo el ventrículo, ¿qué va a pasar? Un suceso bastante importante y lo vamos a poner acá de verde. ¿Qué pasa con las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas? ¿Qué pasa con las auriculoventriculares una vez que se llena el ventrículo? Lo que les decía, el Cierto. músculo papilar, ¿cierto? Se cierran. ¿Ok? ¿Y para qué se cierran, doctor? Para que todo esto que está acá dentro del ventrículo, voy a poner esto, todo esto que está acá dentro del ventrículo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú algo que está encerrado lo empiezas a presionar? ¿Sí? Ya les dije la respuesta. ¿Va a aumentar qué cosa? La presión. Muy bien, Checasaka. Aumenta la presión en el ventrículo. ¿Sí? ¿Y para qué queremos que aumente la presión en el ventrículo? ¿A quién queremos ganarle? A la resistencia a la resistencia sistémica, si es que estamos hablando del ventrículo izquierdo, y a la resistencia a las pulmonares, si es que estamos hablando del ventrículo derecho. Ahora sí. Y doctor, ¿cuánto vale aproximadamente la presión de las válvulas, la presión del pulmón, de resistencia al pulmón? Aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Y doctor, ¿y cuánto vale la presión arterial sistémica? La que tiene que vencer el pobre ventrículo izquierdo para que salga la sangre.
¿Alguien sabe? 90, pues. ¿Ok? Porque obviamente a estas alturas del juego ustedes sabrán que el ventrículo izquierdo es más grueso porque tiene que vencer mucha más fuerza. Y el ventrículo derecho es un poquito más delgado porque miren, solo tiene que vencer 10. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, volvemos al gráfico de acá. ¿Cómo están las presiones del ventrículo con respecto a la aurícula? Si ya está cerrado todo. Obviamente, cuando hay contracción isovolumétrica, la presión del ventrículo es mayor que de la aurícula. ¿Ok? Y aquí, doctor, ¿cómo está la presión arterial versus la presión del ventrículo? Si todavía no ha salido sangre, es porque la presión arterial sigue siendo mayor que la presión del ventrículo. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares? ¿Qué les dije al inicio de todo esto? De la contracción isovolumétrica. ¿Qué pasaba? Se cerraban, ¿cierto? Y si pasaron de estar abiertas a estar cerradas, ¿qué pasa qué pasa con los sonidos cardíacos? Se produce el primer ruido, el famoso loop que nosotros escuchamos cuando ocultamos corazón. ¿Ok? Listo. Miren, ¿ah? Como pasaron de estar abiertas a estar cerradas las válvulas auriculoventriculares, se produjo el primer ruido. ¿Ok? Y doctor, ¿y cómo están las válvulas semilunares? Todavía siguen cerradas. ¿Ok? Y doctor, ¿y qué evento estoy viendo en el EKG ahorita? Si se está contrayendo el ventrículo, ¿qué onda o qué complejo estamos viendo? El famoso QRS. QRS. ¿Ok? Entonces cerramos el siguiente evento. ¿Hasta aquí estamos bien, doctores? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Lo de los volumen telesistólico y telediastólico todavía no lo he mencionado para no complicarnos la vida. ¿Ok? Solo déjenme corregir esto para que no se confundan porque parece que son distintos. ¿Sí? Solo estoy cambiando de lugar esto que está acá. Porque la presión arterial sigue siendo mayor que la presión del ventrículo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Doctores, de verdad, si es que no lo están entendiendo, se les complica la vida, avísenme y empezamos otra vez desde cero. No tengan miedo, acá no nadie los va a juzgar, nadie les va, y nadie los está calificando. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, doctor, está Sí, todo doctor. claro. Ok, perfecto. Entonces, continuemos, por favor. Listo. Una vez que ya tenemos esto que está acá, y la contracción isovolumétrica sigue ejerciéndose, ¿qué va a pasar? Pasamos a la siguiente fase, en la cual la presión del ventrículo va a superar a la presión arterial, ¿sí? O a la presión de salida, si quieren llamarla así. ¿Y qué va a pasar? La sangre va a empezar a salir, ya sea por las arterias pulmonares o la famosa arteria aorta, ¿sí? Y también tiene dos tipos de salida, ¿cierto? Vaciado rápido y vaciado lento. ¿Ok? La sangre va a empezar a salir acá. Para este momento, las auriculoventriculares que están acá, creo que le pusimos verde, siguen cerradas y las semilunares, obviamente, si va a salir la sangre, ¿qué tiene que pasar? Tienen que estar abiertas. ¿Ok? Volvemos al gráfico principal. Y aquí, doctor, por fin, ahora sí, ¿cómo están las aurículas versus el ventrículo?
obviamente la presión del ventrículo va a ser mucho, mucho mayor que la del aurículo. ¿Ok? ¿Cómo es el ventrículo versus la presión arterial? El ventrículo, ¿sí? Por fin se vuelve mayor que la presión arterial. ¿Ok? ¿Y las válvulas auriculoventricular, doctor? ¿Qué pasa con las válvulas? Siguen cerradas. ¿Ok? ¿Y las válvulas semilunares qué ha pasado? Ahora sí están abiertas. ¿Ok? ¿Y en qué momento del EKG estamos, doctor? En el QRS. ¿Ok? Se está vaciando el ventrículo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ok? Listo. Y doctor, ¿qué pasa en la relajación isovolumétrica? En la relajación isovolumétrica, volvemos acá. En la relajación isovolumétrica, la presión del ventrículo empieza a disminuir, porque ya se vació la sangre, pues no hay con quién presionar contra las paredes. Pero todavía, ¿sí? Se mantiene como la presión del ventrículo todavía es mayor que la presión en las aurículas, la aurícula ventricular se mantiene cerrada. Y después de que ya eyectó toda la sangre, también se cierran las semilunares. Y como les explicaba hace un momento, queda un poquito de sangre. ¿Ok? Pero ocurre un evento bastante importante. Les dije que ya salió la sangre. Y una vez que ya sale la sangre, se cierran. ¿Quiénes? Se cierran las semilunares. Cerradas. Y cuando una válvula pasa a estar abierta a estar cerrada, ¿qué ocurre? Un ruido cardíaco. En este caso, el segundo ruido. ¿Ok? Doctor, entonces, si acá las auriculoventriculares y las semilunares están cerradas, no está pasando sangre. Y si no está pasando sangre, quiere decir que el ventrículo todavía sigue siendo mayor que las aurículas. ¿Ok? ¿Y cómo está la presión arterial versus la presión del ventrículo? Ya no retorna sangre, pues. La presión arterial sigue siendo mayor que la presión del ventrículo. ¿Ok? ¿Y las válvulas auriculoventriculares cómo están, doctor? Siguen cerradas, pues, porque todavía no se vencen las presiones. ¿Y aquí en qué momento estamos, doctores, del EKG? Si se está relajando el ventrículo, estamos en la famosa onda T. Y de esta manera, doctores, hemos visto cómo se puede evaluar el tema de las presiones dentro del ciclo cardíaco. En realidad, la mayoría de preguntas que les van a hacer en algunos exámenes es en base a esto. Por eso lo he tratado de enfocar de esta manera, con el tema de presiones y para que lo entiendan. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Ok? ¿Todo está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien desea que repita una parte? Todo bien, doctor. Ok, listo. Por eso es que les dejé estos gráficos, este corazoncito que está acá, para que ustedes mismos empiecen a escribir encima de ellos. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Ok. Entonces, repasemos, doctores, de nuevo. Ahora que ya está lleno nuestro gráfico, podemos entenderlo un poco mejor. ¿Ok? ¿Qué pasa en la diástole ventricular? En la diástole ventricular, doctor,
¿sí? Que es la relajación mayor de todo el ventrículo, ¿sí? Después de la relajación isovolumétrica, ¿qué pasa? El ventrículo se empieza a llenar de sangre. ¿Y quién le llena de sangre? La aurícula. Entonces, como la sangre está yendo de la aurícula al ventrículo, la presión en la aurícula es mayor que la presión en el ventrículo. ¿Ok? Como la sangre no está siendo eyectada del ventrículo, eso quiere decir que la presión arterial todavía sigue siendo mayor que la presión del ventrículo. ¿Y cómo están las válvulas auriculoventriculares acá? Abiertas. Porque está pasando la sangre, pues. ¿Sí? Las semilunares cerradas. ¿Y con qué evento electrocardiográfico está relacionado esto? Con la onda P. Ok, permítame un momento porque tenía un par de... Le agregué un par de cosas acá, no sé dónde lo dejé. Ok, listo, doctores. Continuamos entonces. Como les dije, hay varias formas de verlo, dependiendo de la biografía que vean. Si es que ustedes escogen la de 4 o la de 7 fases. Hay algunos libros, por ejemplo, creo que Besant Taylor dicen 5 fases. Ok. Nosotros, como les dije, empezábamos acá, en la diástole,
en la cual las aurículas pasan la sangre hacia el ventrículo. ¿Sí? Aquí el evento principal era que las aurículas ventriculares estaban abiertas, ¿sí? Las semilunares acá están cerradas, perdón, cerradas, y la presión de las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos. ¿Ok? Aquí se llena el 70-80%, ¿sí? Del ventrículo, y luego viene la contracción auricular, en la cual se llena el 20% restante. ¿Ok? Y aquí, en común, ¿qué evento en el EKG pasa? Perdón, ¿qué evento electrocardiográfico ocurre? La onda P. ¿Ok? Y aquí, doctor, ¿qué evento ocurriría en estos dos? El famoso QRS, pues ahorita vamos a ver por qué. Y aquí, doctor, la famosa onda P. ¿Y por qué QRS, doctor? Porque ¿cómo se llama este evento? La contracción isovolumétrica. ¿Qué significa contracción isovolumétrica, doctor? Que el ventrículo se contrae, no hay ninguna variación de volumen. Eso tal cual significa contracción isovolumétrica. ¿Y por qué? Porque mira, pues, las ventriculares aquí están cerradas, las semilunares obviamente siguen cerradas, ¿ok? Pero la presión del ventrículo ya empieza a superar a la presión arterial, ¿sí? Y en este paso, miren, tal cual, cuando la presión de los ventrículos ya supera la presión arterial, sale la sangre. Y aquí, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Por fin están abiertas. Pero, entre este paso que está acá y este paso que está acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las aurículas ventriculares? ¿No se acaban de cerrar? Y si se cierran, ¿qué se produce? El famoso S1. Listo, doctor. Se abrieron las válvulas semilunares, se eyectó toda la sangre. Luego, ¿qué pasa? Se cierran las válvulas semilunares. Y si una válvula se cierra, ¿qué pasa? Tenemos el famoso S2. ¿Se acuerdan que cuando vimos el gráfico arriba, sí, veíamos desde acá, ¿cierto? Si ustedes quieren, pueden empezar desde la relajación isovolumétrica, que también es un punto bastante bueno. ¿Y en qué consiste la relajación isovolumétrica? La relajación isovolumétrica consiste en qué cosa. Se cierran las dos válvulas y el ventrículo se relaja con el mismo volumen. ¿Ok? Y la presión en el ventrículo empieza a bajar tanto que en algún momento la presión de las aurículas, que se siguen llenando de sangre del retorno venoso, le gana. La presión de las aurículas le gana a la presión de los ventrículos. ¿Y qué pasa cuando hay diferencia de presiones? La sangre va del lugar de mayor presión a menor presión. Doctores, disculpen, ¿me dan unos minutos mientras vamos viendo esto? Después vamos a ver el diagrama de Weavers. Me dan unos minutos, por favor. Sí, nos damos un break de 10 minutos. ¿Estamos? Sí, doctor.
Ok, continuamos, doctores. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro? Como les dije, más importante que el hecho de ver el tema de si es que están en el de 4 o en el de 5 o en el de 7 tiempos, lo más importante es recordar la sucesión de los eventos. Sí, por ahí creo que al interno me preguntaron sobre el volumen telesistólico y telediastólico y vamos a verlo acá. Ok, sí, este es un diagrama flujo, perdón, presión-volumen del corazón. Ok, como les dije, ¿dónde es más fácil empezar? Aquí. Ok, sí, teníamos aquí que la válvula mitral se abre, ¿sí? Y el ventrículo se empieza a llenar de sangre. ¿Cómo se llama eso, doctor? Volumen telesistólico. ¿Y por qué volumen telesistólico? Porque es el volumen que ha quedado después de que el ventrículo se ha contraído. ¿Sí? Miren acá, como la presión del ventrículo, a la izquierda tenemos la presión, ¿sí? El ventrículo se acaba de vaciar, ¿sí? Se acaba de terminar de contraer, si quieren llamarlo así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y por qué siempre se confunden acá? ¿Por qué siempre se confunden? Porque no les cabe en la cabeza, ¿por qué? Doctor, ¿por qué el volumen telesistólico se da después de la relajación isovolumétrica? ¿Sí? Porque el ventrículo acaba de darlo todo. Se acaba de contraer al máximo. Por eso esto se llama volumen telesistólico. ¿Y cuánto vale más o menos el volumen telesistólico, doctor? Estamos en 50 ml aproximadamente. Algunos libros dicen más, otros dicen menos, pero aproximadamente 50 ml. Vamos a usar lo que dice Gaito. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá? ¿Sí? Si la válvula mitral está abierta, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo se va a empezar a llenar. Entonces, tenemos aquí la fase de llenado pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aurícula todavía no se contrae. Y miren, este saltito que damos acá, esta es la contracción auricular, ¿sí? ¿Se acuerdan que este era 80%, todo este tramo? Y lo que faltaba el 20%, acá está, pues, 20%, ¿sí? Y una vez que se contraía la aurícula, ¿qué pasaba? El ventrículo llegaba a su tope y la válvula mitral se cerraba. Y cuando una válvula se cierra, ¿de qué hablamos? Del famoso S1. ¿Ok? Después de que la válvula se cerraba, ¿qué pasaba? El ventrículo iba a empezar a contraerse, ¿cierto? Se contraía. ¿Y qué pasaba con la presión del ventrículo? Aumentaba. ¿Y cómo se llamaba esa fase? La contracción isovolumétrica. ¿Y para qué aumentaba su presión el ventrículo? Para que se venza la resistencia que producen la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para que se abran las válvulas. Y una vez que se abren las válvulas, el volumen empieza a bajar. Pero miren, pasa algo bastante curioso acá. La presión sigue aumentando. ¿Y por qué sigue aumentando la presión, doctor? Porque se sigue contrayendo el ventrículo, pues. ¿Sí? Mientras va retornando el volumen, va disminuyendo el volumen, está aumentando la presión. ¿Por qué? Porque la sangre sale a chorro prácticamente, pues. Y una vez que ya se vació el ventrículo, se cierra la válvula aórtica y tenemos aquí el famoso S2. Y doctor, una preguntita, si el EKG, ¿y el EKG cómo está? Fácil, pues. Si aquí está la contracción auricular llenando ese 20% que faltaba, antes de que se contraiga la aurícula, está la onda.
Y aquí, doctor, todo esto que está acá, desde acá hasta acá, es el QRS. Y la onda T, cuando hablamos de relajación. Miren, cómo hemos llenado todo este gráfico con lo que simplemente con lo que hemos graficado en las otras diapositivas. De nuevo, tenemos acá en el punto, como punto importante, volumen sistólico y volumen telediastólico. ¿Sí? Volumen después de que el ventrículo se ha contraído lo máximo posible y el volumen cuando el ventrículo se ha relajado lo máximo posible. ¿Ok? Siempre acuérdense de esta secuencia. Volumen telesistólico, se llena el ventrículo, volumen telediastólico. Si es que lo recuerdan así, nunca se van a olvidar. ¿Ok? Y adicionalmente a eso, vamos a interpretar este bendito gráfico. El famoso diagrama de Wiggers. ¿Y qué pasaba en el diagrama de Wiggers, doctor? En el diagrama de Wiggers, nosotros simplemente unimos tres cosas. Unimos el ciclo cardíaco, unimos la fonoaudiología, ¿sí? Que está acá abajo, el fonocardiograma, y el electrocardiograma. ¿Ok? Empezamos con este que está acá, el volumen ventricular. ¿Ok? Doctor, no entiendo, ¿qué es esto? Me está confundiendo. Miren, ¿Dónde empezamos a analizar todo siempre? En la relajación isovolumétrica. Acá empezamos, nos olvidamos de todo lo demás. Miren, ¿dónde empezamos? En la relajación isovolumétrica. ¿Qué pasaba en la relajación isovolumétrica? El ventrículo se empezaba a llenar. Miren, está aumentando su volumen, pues. Este es volumen ventricular, miren. Está empezando a aumentar su volumen. De nuevo, 70 a 80%. ¿Ok? Luego, para que termine de llenarse, ¿qué pasaba? La sístole auricular o contracción auricular, que está acá arriba, miren. Acá todo esto es la sístole auricular. Y para que se contraiga la aurícula, ¿qué tendría que pasar en el EKG justo antes? La onda P. Y aquí en la relajación isovolumétrica, ¿había sonido o no había sonido? No había sonido, pues, doctor. Porque aquí las válvulas están abiertas y ya se cerraron antes las semilunares. Perdón, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, como dice acá, y las válvulas semilunares ya se cerraron antes, así que las obviamos. ¿Ok? Aquí no hay ruido. ¿Ok? Pero, síganme en esta volada. Una vez que ya se contrajeron las aurículas, se llena el 100% del ventrículo, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Se cerraban las válvulas auriculoventriculares. Acá está. Esto que está acá. Se cerraban las válvulas auriculoventriculares. Y si se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿qué encontramos? El S1, pues. El primer ruido cardíaco. ¿Sí? Sigamos con esto. Y si se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿qué pasaba con la presión dentro del ventrículo? Ahora sí, miren este gráfico que está acá. La presión en el ventrículo iba aumentando. Miren, lo de rojito es presión ventricular. Miren cómo en un ratito la presión se dispara. A tope casi. ¿Sí? Y una vez que se supera la presión aórtica o de las semilunares, ¿qué pasaba? El ventrículo empezaba a vaciarse. Miren cómo el volumen empieza a caer. Pero ¿qué dijimos en el gráfico anterior, en este que está acá? Que cuando el ventrículo se va vaciando, ¿qué pasaba con su presión? Aumentaba, pues, y miren, mientras se va vaciando, el ventrículo, la presión en el ventrículo va aumentando. Y una vez que ya se vacía totalmente el ventrículo, la presión empieza a disminuir. Y volvemos otra vez. ¿Ok? Como se darán cuenta, doctores, en realidad es un tan difícil. ¿Ok? So, empezamos desde el inicio.
graficando poco a poco, entendiendo poco a poco, y entonces nosotros podemos unir estos gráficos. Doctor, si ya salió toda la sangre, ¿qué pasaba con las válvulas semilunares? Se cerraban, pues. Y si se cierran las válvulas semilunares, ¿qué pasaba? El famoso S2. Y así sucesivamente. Doctor, ¿y esto qué es? ¿Por qué el tercer ruido está acá? Porque el tercer ruido, ¿con qué lo relaciona? Con el llenado rápido. ¿Ok? Lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Si quieren empezar desde la contracción isovolumétrica, también denle. Pero hoy día hemos empezado siempre de la relajación isovolumétrica. Y a partir de ahí, nosotros vamos a empezar siempre. Sí, me parece un poco más cómodo empezar desde ahí. Hasta aquí, doctores. Dudas, consultas, ya hablamos de todas las definiciones que podíamos hablar dentro del dentro del ciclo cardíaco. Hemos hablado lo que faltaba, el volumen telesistólico, telediastólico, ¿sí? La relajación isovolumétrica, la contracción isovolumétrica, ¿sí? Hemos hablado de los puntos perdón, del ciclo dividido en 4, del ciclo dividido en 5 y del ciclo dividido en 7, si quieren. ¿Sí? Este es el de 5. Hoy se borró esto. Bueno, el de 4 y este que está acá chiquito, este es el de 7. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Que acá consideran el llenado rápido y el llenado lento dentro de, o sea, como dos distintos. La sístole auricular, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como se darán cuenta, no es tan complicado. No puedo creer que se me haya borrado eso de lo de las tablas, que tanto que nos demoramos en hacerlo. Pero bueno, la idea es que ustedes ya la tienen apuntada ahí. Por eso les decía que tengan las diapos a la mano. ¿Ok? ¿O qué les parece si ya que estamos acá, ¿sí? Abrimos esto. Perdón, repasamos acá. ¿Ok? Lo único que me faltaría serían los nombres. ¿O todos lo tienen apuntado? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Para ya no escribir acá esto que está acá. ¿Sí? Estas eran las semilunares, creo. Este era el EKG. Estas eran las aurículo-ventriculares. Esta era presión de la aurícula versus ventrículo. Y esto era presión arterial versus ventrículo, ¿cierto? Es que no me equivoco. Y esto no es sístole, sino es diástole auricular. ¿Ok? A modo de repaso, doctores. Esto va a modo de pregunta. ¿Lo escriben o activan el micro, sí? Para terminar de hacer esta sesión mucho más dinámica. En la diástole ventricular, si se está llenando de sangre el ventrículo, ¿cómo está la presión auricular versus la ventricular? ¿Qué es Mayor. mayor? ¿Perdóname? La auricular es la mayor. Exacto. ¿Alguien dice lo contrario? Ok, perfecto. Entonces, la presión auricular es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque ¿de dónde a dónde está yendo la sangre? De un lugar de mayor presión a menor presión. ¿Ok? ¿El ventrículo le gana acá a la presión arterial? No, ¿cierto? La presión arterial sigue siendo mayor que la presión del ventrículo. ¿Cómo están las válvulas auriculoventriculares acá? Si está pasando sangre es porque están abiertas. Las semilunares cerradas, doctor. Y en el EKG, ¿cómo? Nosotros recordamos que aquí se llena el 70% del ventrículo por llenado pasivo y luego viene el otro 20 a 30%, 20 pongamos, por la contracción auricular. ¿Qué evento electrocardiográfico sucede acá? Onda P. La famosa onda P. ¿Ok? Fácil. En todo esto que está acá, si se está contrayendo el ventrículo, ¿qué onda tenemos? ¿O qué complejo? El famoso QRS. Y si aquí se está relajando el ventrículo, tenemos la onda T. ¿Sí? ¿Entre qué fases
Aquí dividido en 4 se da el primer ruido. A ver si se pueden ubicar, cuéntenme. La contracción isovolumétrica. ¿Ok? Entre la sístole ventricular, perdón, entre la diástole ventricular y la contracción isovolumétrica. ¿Y por qué? Porque la válvula auriculoventricular que estaba abierta se cierra. Y aquí formamos el famoso S1. ¿Sí? Y así sucesivamente, doctores. Como se darán cuenta, creo que esta forma de entender el ciclo cardíaco me pareció bastante dinámica, bastante coherente y bastante práctica. Y una vez que ustedes entienden esto y lo hagan varias veces, por eso les he dejado ahí las diapositivas, ya pueden aplicarlo acá en el diagrama de Wigers. ¿Sí? Es más, este diagrama de Wigers también está bien bonito. No se olviden presiones importantes que tienen que recordar de la arteria pulmonar, 8 a 10, algunas bibliografías dicen 10, y del ventrículo y de la aorta es 90. Ok. Si no lo han entendido, como hemos visto ahorita, les voy a dejar el video de la grabación, espero que se suba rápido esta vez. Cada vez que lo subo a YouTube se demora un montón por el tema del copyright, ¿ok? Pero les voy a dejar ahí para que lo puedan revisar. Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda, consulta? Recuerden que aquí nadie les está calificando, están para aprender, ¿sí? Algo que no les haya quedado claro, algo que quieren que revisemos de nuevo. Sobre todo creo que llegaron 3 o 4 personas tarde. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Ok, no me hagan preguntar uno por uno, por favor, ¿ah? Ok, Por mi solo, parte, todo bien, doctor. Buenas noches. ok, listo. Eh, Doc, una consulta. dime. De lo que sé había, o sea, no me quiero salir tampoco mucho del tema. O sea, de lo que yo sé que hay algunas malformaciones congénitas en las que se puede nacer con doble aorta. En esos casos, igual sigue siendo la presión 120 milímetros sobre de mercurio o puede cambiar. En verdad, eso depende. Depende mucho de si es que qué tanto comparten las aortas, si es que son aortas de una sola salida, de doble salida. Hay algunas es una malformación que se llama en forma de escopeta, o sea, la salida es doble. Depende mucho de eso. Normalmente cuando hay malformaciones congénitas en nivel de corazón, el feto no nace. Y si nace, no tiene mucha expectativa de vida cuando sean ese tipo de aberraciones a nivel de la aorta. Porque acuérdate que si no tienes la aorta, y el corazón funciona desde el día 21, ya es bastante complejo sobrevivir. ¿Ok? ¿Otra duda? ¿Consulta? Ok. Si no tienen dudas, consultas, doctores, voy a programar la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a hacer un repaso con el diagrama de Wigers de lo que hemos conversado hoy día. Vamos a ver la segunda parte del tema, que era básicamente ver factores que regulan o que alteran y afectan el ciclo cardíaco. Y creo que podemos empezar con EKG. La primera parte, EKG normal. Luego empezamos con ejercicios de EKG y podemos ver un poquito de EKG patológico. ¿Sí? Igual, les reitero, la idea es que ustedes acá participen, revisen el tema y algo que no hayan entendido, me lo pregunten. Como les dije acá, no estoy calificando, no estoy, no, es como una reunión de amigos, no estoy juzgando, no estoy, como dicen ustedes, escuchamos, no juzgamos. ¿Ok? Listo, doctores. Creo que hemos avanzado bastante y se ha entendido bastante esto.
¿sí? Les he enseñado las 3 formas en las que les pueden preguntar los eventos del ciclo cardíaco. Así que yo creo que nos podemos quedar acá. Igual si es que por A o B les surgiera alguna duda, me escriben al interno, ¿sí? En el grupo o al interno. ¿Ok? Listo, doctores. Nos vemos. Apenas tenga la grabación, la subo. Nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Nos vemos. Hasta luego, Cuídese. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.